Hoy me complace tener con nosotros en vivo a una personalidad que con un discurso bastante eufórico expuso con claridad y sin tapujos la difícil situación que se vive en Venezuela y que viven los venezolanos en el mundo. Me refiero al canciller de Uruguay ante la OEA, Washington Abdallah, quien está con nosotros el día de hoy. Un placer saludarle, bienvenido. Un gusto, Marjorie. Soy embajador ante la OEA. Embajador ante la OEA. Gracias por la No, corrección. excelente. No, por Dios, está todo bien. Me es muy grato tenerlo con nosotros porque hay quienes no confían mucho en lo que puede lograr la diplomacia para llamar a lo que está pasando con palabras reales. Usted dio un discurso que nos dejó a todos con la boca abierta y que Mm. quisiera que expusiera ante el mundo qué le hizo hablar de Venezuela y de esta situación como lo peor que le ha ocurrido al continente. Francamente es lo peor que le ha ocurrido al continente en los últimos 15 o 20 años, porque hay otras dictaduras oprobiosas, como la de Nicaragua, pero que tienen un nivel de institucionalidad y de cierta, parece mentira lo que le voy a decir, pero cierta lógica dentro de su alienación. Y la cubana, que ya es una especie de caos, es un caso aparte. Pero lo de Venezuela tiene un componente que se ha ido desnaturalizando. Esto es como para una clase de ciencia política, no la voy a aburrir, yo soy profesor de eso. Acá se ha ido cambiando el modelo autoritario por uno totalitario por uno totalitario, despótico y uno despótico por un modelo ya tiránico. O sea, el proceso, cuando usted está en un proceso más bien de naturaleza tiránica, en realidad lo que está es ante cualquier cosa. Ya cualquiera puede perder la vida, cualquiera puede en algún sentido ser afectado sus derechos básicos, su derecho a la libertad. Y todo eso que parecía de alguna forma que no era incremental en la dictadura venezolana ha ido aumentando. Y ha ido aumentando de manera que asusta, que mete pánico. Y en realidad esto tiene un detonante que fue la voluntad ciudadana de hace unos pocos días que se expidió y que clarísimamente consagró un resultado electoral donde el chavismo no obtuvo la victoria. Entonces, ese ha sido como el detonante de este proceso incremental de violencia. Y la verdad que mete mucho miedo, porque a todos los que somos más o menos conscientes y tenemos amigos entrañables adentro de Venezuela y afuera de Venezuela y en tantas partes, uno lo que tiene es el temor de que esto siga mal, que no se pueda quebrar de alguna forma este proceso autoritario y que esta playa de individuos que se han instalado allí de manera completamente totalitaria no oigan en algún sentido lo que dice la gente, la comunidad internacional. Así que cuando tú me decís, y creo que con razón, que hay como cierta desconfianza por la diplomacia, y lógico, ¿cómo no la va a haber? La diplomacia en realidad ha tenido poco impacto en que poder de alguna forma cambiar el modelo existencial que hoy tiene la Venezuela que conocemos. Me llama la atención, o me llamó la atención de su discurso cuando habló de que la comunidad internacional le había dado la espalda a Uruguay y que fue el propio pueblo quien decidió por su libertad en las calles. Quisiera que habláramos un poco acerca de Te esto cuento. porque en este momento hay muchas familias venezolanas Claro, que lloran por sus seres queridos que ni siquiera tienen idea si están vivos o no. te cuento. Nosotros tuvimos un proceso autoritario de 13 años, fue un proceso en donde el mundo mucha bolilla no nos daba, había muy poca atención y en realidad hasta te diría que contaban los regímenes autoritarios del Cono Sur con la aquiescencia de buena parte de los centros de poder internacional. Esa es la verdad. Podrá gustar o no, pero esa es la verdad verdadera. Llegó Carter y con Carter, el presidente Carter, que era un demócrata por excelencia, cambió la pisada. Y Estados Unidos, en vez de mirar en clave de sociedad a los países que eran autoritarios, los empezó a mirar en clave de desconfianza. Inclusive mandó misiones, una misión de Todman, que fue un gran funcionario del Departamento de Estado y que en alguna medida a mi país vino a ejercer una presión como diciendo hay que cambiar la ruta. A eso se le sumó eh, países como España, que el propio rey, cuando hizo una visita a la dictadura en la época de Álvarez, del dictador Álvarez,
se cuidó de tener una relación cordial y convocó en la propia Embajada de España, del Uruguay, a todo lo que era la dirigencia política. Y la dirigencia política de mi país, te imaginarás, como todas las dirigencias políticas de todos lados, yo he sido político, en general tenemos dificultad para entendernos, porque uno piensa que el árbol es verde, otro piensa que el árbol es azul y otro piensa que el camino tiene que ser violeta. Y en esa reunión el rey de España les dijo a todos los que estaban allí presentes, les dijo, ustedes no entienden, acá no puede haber distintos colores o matices, el camino tiene que ser uno solo y todos tienen que converger. Para mí esa fue una lección de sabiduría, me quedó para toda la vida eso, porque yo era un pibe, un chiquilín, y capté que en realidad la dictadura... Entonces empecé a entender en mi interpretación muy local, muy de América del Sur, cómo se quiebran las dictaduras. Y las dictaduras se quiebran con movilización ciudadana, cuidando a la gente, porque las dictaduras no cuidan a la gente. Al contrario, afectan los derechos humanos, los violentan, vejan a la gente. O sea, están libres de pecado porque juegan en un territorio totalmente liberado. La gente tiene que tener mucho cuidado en cómo se moviliza, se tiene que movilizar juntas, se tiene que movilizar concertada, hay que tener mucho cuidado porque también las dictaduras hacen esta operación tuntún, o te marcan con la Mm. puerta de tu casa, o te apresan y van generando amedrentamiento. Las dictaduras además te quitan el ánimo, te sacan a la gente afuera del país. Ustedes tienen en Venezuela 8 millones de personas que se han tenido que ir porque no han aguantado más ni la existencia, ni el agobio económico, ni social, ni político. No aguantan más. O sea, no es que haya 8 millones de personas que fueron a forjarse un destino a lugares donde creyeron que era buena la vida. No, tuvieron que salir corriendo porque no había manera. Entonces, toda esa sumatoria, agregarle el hecho de que ahora ya es clarísimo que la dictadura tiene una política de Estado criminal, una política de terrorismo de Estado criminal. O sea, que eso, que hablábamos del helicoide, que había privaciones de libertad. No, 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 ahora está visto, probado y comprobado. Agrego desde que del año 2018 ya la causa en la Corte Penal Internacional está caminando y no es una y los fiscales de la Corte Penal Internacional no son rápidos, pero son ciertos, van en alguna medida caminando. A ver, todo lo que te estoy diciendo me lleva al camino de que enfrentar las dictaduras es muy difícil, pero que requiere caminos concertados, caminos donde la comunidad internacional aplica su retórica, su discurso. Yo utilizo la palabra inquisitiva porque me parece que se tiene que ser muy inquisitivo. Los dictadores llega un momento que parece que no tienen miedo, pero tienen miedo. Cuando ven que ya no hay camino posible, ya ahí la cosa se complica muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y tú me dirás, ¿pero eso qué significa? Bueno, significa que cada vez es más la presión popular, la presión ciudadana, la gente en las calles, la gente en la comunidad. Hoy lo que estás viendo en el mundo es absolutamente increíble. O sea, ver desde lugares en donde uno no podría imaginar que tuvieran conciencia sobre el problema, distantes, que son hasta cultural, étnicamente distintos, están levantando las banderas por Venezuela. Bueno, cuando lográs en alguna medida contagiar a todo el mundo sobre esto, que lo que tú estás haciendo desde esta tribuna, lo que está haciendo la comunidad internacional desde los propios organismos, que ahora está envalentonándose un poco más y saliendo, yo me río un poco porque utilizo esa expresión, no sigamos más con la escuela Taleirán, con el protocolo del rendezvous. Digo, a ver, digamos las cosas como son. Esta gente en Venezuela está pasando el peor momento de sus vidas de las últimas décadas, no puede haber ninguna duda. Es el momento más acuciante, más agobiante, más asfixiante. ¿Qué más tenemos que decir para explicárselo al mundo? ¿El mundo qué puede hacer? Dos cosas. O toma conciencia e insiste en que el señor Maduro es efectivamente un tipo que está por fuera de la legalidad, quebrantando la norma legal legítima y que es un dictador comilfó, o hacerse el listo y mirar para el costado. Entonces estamos lo que de este lado empujamos para que haya conciencia, para que haya un grado de madurez y para que no se le dé tiempo al tiempo. Porque tú y yo sabemos bien que si esta conversación no se redita de manera permanente, Maduro nos va a ganar. Maduro nos va a ganar en 15, 20, 30 o 40 días. Ese es el juego en el que él va y que le ha ido bien. Es un juego en donde en general le ha ido muy bien. Ha ido atrapándonos y ha ido atrapándonos en base a negociaciones y a Barbados y a elecciones. A ver, y nada se ha cumplido. Y sin embargo, la oposición venezolana, y acá me saco el sombrero
por María Corina Machado, que ha entendido la lógica perfecta de recorrer el camino de una oposición punzante y lúcida, a riesgo de vida, ¿no? Digo, porque lo que está haciendo esa dama de hierro es a riesgo de su propia vida. Y lo que la protege no es el rey, de manera cobijando. Es un acto medio mágico, milagroso el que estamos viendo con María Corina. Y lo de Don Edmundo, entregando su nombre, su bonomía, su hidalguía para también encauzar esta línea de trabajo para poder coronar con lo que tiene que coronar, porque es el presidente que los venezolanos decidieron que debería y debe ser consagrado legítimamente. Y esos son los caminos. Por eso yo digo, hay poco para aflojar, muy poco, mínimo, lo mínimo, lo mínimo. Se afloja solo en el tránsito hacia una democracia donde se le reconoce al pueblo venezolano lo que decidió. Ese es el camino. ¿Difícil? No, dificilísimo, pero no hay otra opción. Los partidos fáciles no se ganan fácilmente, los partidos difíciles se ganan difícilmente. Y te digo algo, un amigo me pasa ayer una frase preciosa. Yo soy muy lector de Dante Alighieri y esa me la había comido. La Divina Comedia para mí ha sido siempre un lugar de nutrirme de pensamiento y me puso una frase que yo me la había comido. Me dice, mirá, no es tiempo para la gente neutral. El peor de los círculos, Dante Alighieri los ponía en el infierno a los neutrales. No hay tiempo, esta no es una opción para ser neutral. ¿Podemos ser objetivos con lo que está sucediendo? Sí, a la vista está, pero no podemos ser imparciales, tenemos que ser parciales. Este compromiso que tiene que tener la comunidad internacional debe ser firme. Por eso, cuando algunos países entienden que hay un camino de diálogo con Maduro, fantástico, ojalá lo logren. Yo no sé cómo es posible eso, porque a lo largo de mis análisis históricos, de las evaluaciones, en general nunca he visto dictaduras que se vayan con el aplauso, medalla y beso de nadie. Se van por la presión ciudadana y porque no aguantan más, o porque implosionan los regímenes y se caen los aparatos del Estado, de las nomenclaturas, o porque los dictadores son reprobados por la sociedad. Pero digo, me parece que el camino es en el que estamos. Es un camino de conciencia, de militancia, de activismo, de perseverar, de creer en la defensa de la libertad y la defensa de los derechos humanos. Esto es lo más importante. De todo lo que estamos hablando tú y yo en esta tarde, lo más importante es la defensa de la vida y los derechos humanos. Por supuesto que luego viene el sistema político, el régimen que nos queremos dar. Pero gente que mata a gente, que es su propia gente, está muy mal, está fuera de control y eso es lo que no podemos permitir, pero de ninguna manera podemos permitir, me parece. Si seguimos en esta tónica de Dante Alighieri, ¿en qué posición se encuentra en este momento el gobierno de Venezuela? ¿El paraíso, el purgatorio o el infierno? No, están en el infierno. Claramente han entrado en el infierno, no sé en qué círculo, pero es el círculo en donde de alguna forma hay gente que te repito, un concepto que dice mi propio presidente que es impactante. Digo, mi presidente tiene la condición de, no lo digo por admirarlo, pero tiene frases que son notables. Dice, ¿cómo alguien que pretende representar a su propia gente le hace daño a su propia gente? Es un acto de locos, o sea, y es tan elocuente ese razonamiento que a mí me parece aleccionador, porque es verdad, digo, vos pretendés ser el representante de los venezolanos y resulta que salís a matar venezolanos, a dañar venezolanos, a privar de libertad venezolanos, pero están fuera de control eso, o sea, ese no puede ser un representante de los venezolanos. Nadie le hace eso a su propia gente. A mí me parece un razonamiento absolutamente impecable. Por eso te digo, me parece que está muy mal lo que está pasando con el gobierno venezolano, con el gobierno de facto, con la dictadura venezolana. Que también esto ha sido otro logro. Avanzar en torno a un tema semántico y retórico. ¿Cuánto nos ha costado que, yo qué sé, no quiero darte colegas de la prensa del mundo, pero ¿cuánto nos ha costado que le digan dictador al señor Maduro? Pero es inconcebible. ¿Cuánto ha costado? Y todavía uno ve televisiones europeas que el señor presidente. Yo digo, si les pasara a ellos la quinta, la enésima parte de lo que le pasa a los venezolanos en sus países, ¿le dirían señor presidente al señor Maduro? ¿O le dirían el señor dictador, como le decimos nosotros, a aquellos que no tienen ni legitimidad ni legalidad en el ejercicio del poder? ¿Me explico? O sea, parece simple estos razonamientos, pero cuando uno los traspoca, los extrapola a países europeos, uno mira cadenas internacionales y dice, yo mucho no estoy entendiendo. Ahora hay más conciencia. Ahora ha habido más conciencia. Toda esta debacle de los últimos 20 días ya ha sido descomunal y todos los que iban lento
ahora se empiezan a subir al carro de la racionalidad. Inclusive en el continente también está pasando eso. Ha habido países que han tenido de alguna forma una cierta química o una cierta vinculación o un cierto relacionamiento con Venezuela. Razones tendrán ellos para tener un vínculo con el gobierno de facto y que han creído hasta el presente que se podía recorrer algo hacia la transición democrática y la elocuencia está a la vista. Yo soy abogado, o sea, yo te suministro prueba en un juicio y te aporto la prueba y ante la prueba tú me tenés que contradecir la prueba. La prueba acá es elocuente. No se quieren ir, no quieren mostrar las actas, no reconocen el acto democrático de victoria de la oposición. Las actas del 80 y pico por ciento de la oposición están ahí para ser rechequeadas, no las reconocen. Cuando antes ellos mismos usaban ese procedimiento para ufanarse de victorias, victorias que en algunos casos en la época de Chávez fueron absolutamente ciertas. O sea, eso es un dato real, tampoco nos vamos a engañar. Pero hoy no. Hoy cambió el clima, la situación y la sociedad venezolana está diciendo arriba del 60 y largo por ciento, 70, ahí, de entre 60 y 70 y pico por ciento, que está en otra mirada. Y el régimen está en una minoría y no entiende, no logra entender que el único camino posible para transitar en paz hacia la paz es con paz y con democracia. No lo termina de entender. Cree que de alguna forma se puede seguir parapetando en el poder y manteniendo esto a fuerza de girones, a fuerza de intolerancia, a fuerza de violencia, a fuerza de quebrantar los derechos humanos de la gente. Y esto no lo dice este humilde embajador, no, no, esto lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se supone que son especialistas en esto. Tienen 7 relatores, uno especializado para Venezuela, y el informe lo hacen colectivo y hacen análisis de caso situacional. O sea, no están payando, como decíamos en la universidad mis alumnos, no están talenteando, están trabajando con información de campo específica y eficaz. El relator de libertad de expresión de la OEA también ha dicho lo mismo, quebrantados todos los principios de libertad de expresión. ¿Qué más se le tiene que decir a la comunidad internacional y qué más se le tiene que decir al señor Maduro para que entienda que ya no tiene que seguir en el lugar? Y tú miras, bueno, ¿qué debe hacer? Retirarse, abdicar, entregar el poder a quienes ganaron legítimamente. Eso es lo que pasa en los países normales, eso es lo que pasa en las democracias. ¿Cómo no lo entiende el señor Maduro? Y no lo entiende porque está rodeado de otros que tampoco lo entienden, pero lo van a tener que entender porque la comunidad internacional avanza en su reclamo, avanza en su crítica, avanza en su demanda, y también la propia Venezuela y la gente en las calles está diciendo lo que está diciendo, y en el mundo entero. Tú estarás viendo como hoy yo, movilizaciones en todas partes, que son emocionantes, y bueno, es el camino, es un camino complejo, difícil, no te puedo asegurar que falten horas ni días, no sé cuánto falta, pero hay que persistir. El que afloja pierde. Acá el que afloja pierde y en eso la dictadura es habilidosa, habilidosísima. Sabe que tiene que tensar, tensar, tensar y asustar. Y los demócratas que estamos de este lado lo que sabemos es que tenemos que aguantar, aguantar, aguantar con estoicismo, con militancia, con reclamo, con persistencia y con una postura muy inquisitiva, muy de reclamo inquisitivo. Y llega un momento que va a ganar uno de los dos. Tiene que ganar lo bueno. Parece una película esto, no es algo maniqueo, es algo sustantivo. Tienen que ganar los buenos y los buenos son los que la gente decidió que tienen que gobernar. Es simple el camino, no es maniqueo, hay una opción que tiene legitimidad, respaldo ciudadano y la otra que ya carece de todo y que además se encierra en sí misma en algo que resulta totalmente violento para todos nosotros, para todos los que respetamos mínimamente el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la vida, el derecho a la convivencia pacífica, el derecho a la libertad de asociación. Los que respetamos la democracia sentimos que el señor Maduro nos está violentando a todos, no a los venezolanos, a todos. ¿Hasta dónde puede llegar la comunidad internacional para hacer valer los derechos en Venezuela? Tiene que hacer todos los esfuerzos. La Unión Europea se tiene que seguir manifestando. El alto comisionado de las Naciones Unidas tiene que seguir verbalizando su narrativa. La OEA tiene que seguir sesionando, el secretario general verbalizando. Los que están activando en la Corte Penal Internacional tienen que seguir activando en la Corte Penal Internacional lo que están haciendo. Es toda una sumatoria de acciones.
Usted puede aguantar una, dos, tres, pero a la quinta, sexta se le empieza a desparramar todo el equilibrio que usted armó. Es como un dominó. Usted arma un dominó con pequeñas piezas para jugar con sus hijos o con sus hijas y llega un momento que usted aguanta dos, tres piezas, pero a la cuarta, quinta se empieza a desparramar todo. Acá gana el más persistente, el más militante, el que activa más, el que recorre toda la secuencia de lo que es el terreno y el que además cuenta con un pueblo, ¿no? Porque acá al final lo único importante es el pueblo venezolano, el que está decidiendo su destino, el que está reclamando por su destino, el que está exigiéndolo, yo diría, de manera desesperada. ¿Qué hacemos? ¿Nos borramos lo de la comunidad internacional? ¿Nos corremos o seguimos cerca, próximos? Yo creo que hay que seguir cada vez más cerca, más próximos. La prensa internacional. Yo por estos días empiezo a ver afortunadamente algunos que porque acá hay una teoría muy rara, ¿no? Que no sé si tú coincidirás o la habrás analizado. Hay gente que algunos derechos humanos en algunas partes del mundo es como que valen menos que en otras partes, ¿no? Digo, cuando pasan problemas de esta naturaleza, estas violencias, estas desapariciones, estas muertes en Venezuela, varias decenas de muertes en Venezuela, parecería que es como un tema que no tiene tanta trascendencia como las muertes en otras partes del mundo. Pero es la misma vida. La misma vida tuya y la mía es la misma del televidente que nos está dispensando un segundito de su tiempo. Es la misma vida, merece el mismo respeto. Una, dos, 10, 50, las que sean. Las privaciones de libertad, no se puede vivir en un país donde te privan de libertad. Y te lo digo porque eso lo conocí en mi país, que te privaban de libertad porque la dictadura se le antojaba y era una existencia completamente angustiante. O sea, una vida en un régimen totalitario es, como decía yo ayer, es el oprobio, es el infierno en la tierra, no es soportable. Entonces, lo único que se puede hacer es muy inteligente, muy activo, muy permanente, involucrando a gente que todavía tiene alguna duda, trayéndola a la barra esta y diciéndole, tenés que estar acá, nos tenés que dar una mano. Y luego hay centros de poder internacional que va a costar convencerlos, sí va a costar, pero en algún punto se va a dar. Al final el tema es un balance. Tenemos que ser muchos más los que estamos en el territorio de lo bueno, de lo correcto, de lo ético, de lo moralmente correcto, dijera Kant, de donde estaba el imperativo categórico del deber ser, del comportarse de la mejor manera posible. Bueno, esa visión kantiana de la sociedad, el mundo a veces la tiene para sí mismo, pero no la tiene para otros. Le tenemos que decir, flaco, lo que tú estás mirando para ti en tu mundo, pensalo para los venezolanos. ¿Qué es lo que no entendés? Que el deber ser de una sociedad es por el lado de lo correcto, de lo ético, de lo moralmente, la convivencia correcta, éticamente correcta, la máxima de conducta kantiana, actuar de la manera que entiendas pertinente, como si creyeras que el otro también tiene que actuar de esa forma, para actuar con un deber ser correcto. Bueno, eso es lo que la dictadura no hace. La dictadura parte de un precepto anticantiano, ¿verdad? Mira desde un lugar violento porque no le importa el deber ser, ni lo correcto, ni lo bueno. O sea, la dictadura juega con armas que no jugamos nosotros. Nosotros no usamos la violencia. Nosotros no tenemos armas. Nosotros no vamos a pegarles un golpe de Estado. Nosotros, ¿me explico? Los demócratas lo que hacemos es persuadir, militar, conversar. Tú me dirás, si con eso alcanza, son las armas que tenemos. Y te juro que en algún punto llega un momento que la retórica, la persuasión, la convicción, la gente, el alma de la gente, el corazón de la gente, termina de alguna forma transformando lo que ve para adelante y pasa por encima de las penurias más grandes. A ver, no habríamos pasado angustias como pasamos en el siglo pasado con guerras absolutamente imposibles, insólitas, y las logramos pasar. Tenemos que sortear esta dictadura, la tenemos que ganar democráticamente, los tenemos que asfixiar en libertad. El oxígeno de la libertad los tiene que inocular, van a tener que respirar libertad por los poros y de alguna forma ese camino los va a doblegar. Créeme que los va a doblegar. ¿Cómo se asfixia en libertad? ¿Cómo se presiona? Porque detrás de ese hashtag SOS Venezuela hay miles de testimonios de personas que lloran a sus seres queridos, de medios que han tenido que cerrar, de periodistas que están detenidos y otros que han tenido que emigrar. Yo soy una de esas privilegiadas que el día de hoy puede hablar a través del beneficio, entre comillas, del exilio, desde donde aquí podemos compartir la información con nuestro pueblo. Pero nuestro pueblo está pidiendo eso, SOS Venezuela. Tu pueblo es,
probablemente de los pueblos más sufridos que hay en el planeta. No te lo estoy diciendo como una galantería, te lo estoy diciendo como una constatación empírica. Los ucranianos tienen una guerra, han pasado lo que han pasado, pero no han tenido 8 millones de personas que se les han ido. Y yo decía ayer con una alegoría un poco, Sí. quizás hasta de mal gusto, ¿alguien cree que los 8 millones de venezolanos que andan por el mundo salieron a hacer turismo? Claro que no. Claro que salieron a buscar un destino porque no aguantaban más un país que les estaba quitando el aire de libertad. Por supuesto que eso es lo que pasó. El camino ahora es un camino, te vuelvo a repetir, de militancia en todos lados, a toda hora y de manera permanente. Solo se doblegan las dictaduras cuando tú tenés un grado de obsesión con la libertad que se transforma en algo constante, permanente y de activismo a todas horas y en todo momento. Si no entendemos esa ecuación, los amigos de Venezuela, los venezolanos, los que amamos la libertad, ellos nos van a seguir ganando la pulseada. Y yo sé que esto decirlo es un acto de, que es una frase hecha, y porque no pasó que le mataron un pariente, o porque no le privaron de libertad a un hermano, o porque no desapareció un padre. Lo tengo claro, ¿eh? Lo tengo claro. Yo soy una persona que ha pasado, yo soy un viejo que en mi país, mis parientes pasaron una dictadura lejana y la familia de mi esposa pasó una dictadura próxima. Acá nosotros conocemos las dictaduras. En mi país, desgraciadamente, hemos pasado algunas dictaduras y sabemos lo que es la tragedia de vivir en una dictadura, en el quebranto de libertad, lo que es no tener la libertad cotidiana. Pero la única manera que tenés es militar, activar. Mirá, yo sé que vos sos venezolana y no me vas a estar entendiendo lo que te voy a decir. Eh, El, el temor que te pone la dictadura es tan enorme que a veces no sabes ni cómo reunirte con tus amigos para disentir con la dictadura. Entonces hasta utilizás espacios que son insólitos, el espacio de un velorio o el espacio de una festividad de un cumpleaños. Me explico, porque cuando ya la libertad de asociación ya no existe, cuando la represión es en las calles, es realmente muy difícil. Yo creo que es un momento clímax este que está viviendo Venezuela. Mi impresión. Pero ya me he equivocado varias veces, porque en otras oportunidades también he tenido la percepción de que estaba a punto de caer el régimen y me he equivocado. Entonces hoy me preguntaba un experto del tema y le daba esta misma percepción. Digo, yo ya me he equivocado muchas veces con Venezuela. He generado la ilusión óptica de que se desparramaba el régimen, de que se caía, de que los americanos esto, de que fulano lo otro, y ya me he equivocado muchas veces. Entonces, no, por eso también ayer, en un acto de sincericidio absoluto, yo no, cada uno tiene su manual, me explico, de salida de las dictaduras. Cada uno tiene su manual. Lo que tenemos que hacer los amigos de Venezuela es ir viendo, comparando los manuales y tratando de ayudar a que de alguna forma el manual perfecto se vaya escribiendo día a día, porque no existe el manual perfecto. El manual perfecto se escribe de manera incorrecta y en alguna forma desde el momento que cae la dictadura decís, bueno, esto fue lo que sirvió. Nunca sabés si es la movilización
todas las páginas de los diarios y todas te están acusando. No sería normal que no sintieras que ese planteo inquisitivo, que de alguna forma esa demanda, pues, no es posible que no te llegue. Habrá países que son tus amigos,